Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Cerca, Marisol Mendoza entró de manera repentina en el bloque anterior, pero, pero un tema interesante. Ahora vamos a abordar un tema también muy interesante, Hansel, y es el tema de la guerra entre Rusia contra Ucrania. Es un evento histórico que será más adelante analizado desde la perspectiva de esa situación, pero que en el día de hoy está costando vidas, está costando recursos económicos y está costando la estabilidad mundial. Entonces tenemos a Álvaro Alba, es un chico, una persona que vivió mucho tiempo en Ucrania y que conoce al dedillo este conflicto que para nosotros los dominicanos es un tanto lejano y muy desconocido, porque hay que entender la simiente de esta guerra para saber por qué está sucediendo. Muy buenas noches, un placer, gracias por aceptar la invitación de Más Cerca. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer estar con su audiencia allá de la República Dominicana y compartir con ustedes esta noche. Hola Álvaro, un placer. Marisol Mendoza y Hansel García conversamos contigo o nos proponemos conversar contigo en este momento a través del programa Más Cerca y para la Nación Dominicana. Gracias. Álvaro, ¿cuál es tu nacionalidad? Yo soy cubano, nací en la isla. A los 16 años me fui para Ucrania a estudiar en la Universidad Estatal de Odessa. Viví 11 años allá, donde terminé mis estudios, hice mi maestría, donde nacieron mis dos hijos. Son ucranianos entonces. Mis hijos son ucranianos y tenemos familia que han tenido que irse precisamente este fin de semana de Odessa, una bella ciudad en el Mar Negro, primero hacia Moldavia, que es por tren, y después hoy se encontraban ya en Rumanía. Álvaro, ¿están seguros, Álvaro? ¿Tu familia está segura ahora en Rumanía? Mira, los que son los primos de mis hijos con su tía están seguros ahora en Rumanía, pero le quedan otros familiares que no han podido salir. Son sobrinos o primos de mis hijos que están en edad militar y según la nueva situación de Ucrania, la nueva ley, una ley marcial, una ley para defensa del país, los varones de 18 a 60 años no pueden abandonar el país, tienen que tomar las armas y defenderla de la invasión rusa. Okay. Álvaro, tú como conocedor de Ucrania en territorio y sociedad, ¿qué puede decirle a esta parte del mundo que no hayamos escuchado, que aún no hayamos tenido el contacto o que nos lo hayan contado de otra manera sobre la motivación de este conflicto bélico, de esta invasión, porque lo es, de Rusia a Ucrania? Bueno, primero decirle que Ucrania es un país guerrero, es un país que durante toda su historia ha tenido que luchar contra invasiones del este o del oeste. Ucrania durante su historia tuvo que enfrentar invasiones de los polacos con los lituanos, de los rusos y hasta de los suecos en su momento, cuando Suecia, estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, era una de las naciones que en Europa cualquier país tiene siempre una discrepancia con su vecino por un territorio, por una región. Recordemos tan recientemente los finales del siglo pasado, la guerra que se vivió en Europa en los Balcanes, cuando la desintegración de Yugoslavia, aquel conflicto de Croacia con Bosnia, los albanos kosovares, de Serbia, los croatas, o sea, no tan reciente, pero sí todos recordamos, porque la Segunda Guerra Mundial, que empezó Polonia siendo invadida el 1 de septiembre del 39 por Hitler, 2 semanas después por la Unión Soviética, con Stalin le quitaron un pedazo, y Ucrania ha estado en este escenario en el último siglo. Ucrania fue invadida por los alemanes en el año 17, por los soviéticos en el año 22, formó parte de la Unión Soviética y al desintegrarse ese país se proclama independiente.
como se proclamó en el año 17 al desaparecer el Imperio Ruso, como hicieron los polacos o hicieron los finlandeses, que también eran parte del Imperio Ruso. Los ucranianos decidieron y apostaron por una independencia. Ucrania es un país donde hay dos religiones fundamentales. Están los católicos de rito oriental o greco-católico ucraniano. Están los ortodoxos ucranianos que no se supeditan al patriarca de Moscú, sino al patriarca de Constantinopla. Los ucranianos, y recordemos en el 2014, se lanzaron a la calle pidiendo la cercanía o la integración con Europa, el famoso Euromaidán, donde el invierno en esa parte de Europa. Que precisamente Álvaro, sobre todo los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, son bien fríos. Los ucranianos aguantaron las nevadas protestando y exigiendo el retorno, o por lo menos la entrada del país en la Unión Europea. Lograron derrocar en esas protestas al presidente que estaba en ese momento, Yanukovych, pero Rusia invadió, tomó Crimea en el 2014 y apoyó a estas dos regiones separatistas. Imaginemos en términos de América Latina que dos regiones de Paraguay decidan, o dos municipios decidan separarse de Paraguay y pasar a ser parte de Brasil. Y que Brasil, al cabo de los 8 años, diga, bueno, vamos a liberar a Paraguay y que todos los paraguayos pertenezcan ahora a Brasil. Estamos hablando en términos de dimensión de país. Así y hemos visto ya vamos para la tercera semana de conflicto. Primero el fracaso de lo que se pensaba que iba a ser una guerra relámpago de Rusia, entrando en Kiev y tomando todo el país. ¿A qué tú atribuyes hemos visto una resistencia tenaz de los ucranianos. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, que ha estado ahí defendiendo a su país y exponiendo los términos en que se encuentran ellos y la situación del país. Y Álvaro, después un occidente que ha cerrado fila para las sanciones contra Rusia, que van desde el que en Estados Unidos no puede entrar el vodka ruso hasta el suministro de petróleo, Álvaro, y la expulsión de deportistas rusos de los Juegos Olímpicos en Pekín. Álvaro, ¿a qué atribuyes esta resistencia ucraniana que ha dado como resultado? No la oigo. Ah, no nos escuchas. Y ahí, ¿me escuchas, Álvaro? ¿Me escuchas? No la oigo a usted. No. Y ahora, ¿a mí me escucha? ¿A mí me escucha? No nos escucha. Tendremos entonces que escribirle las preguntas. Mientras logramos. No sé si ustedes me oyen, pero yo no los estoy oyendo a ustedes en el estudio. Te vamos a escribir por WhatsApp. Mientras logramos que la comunicación sea, en doble vía con Álvaro, que él no pueda escuchar para retroalimentarnos. Él hablaba del 2013, 2014. Cuando Ucrania pues ya tenía todo listo para adherirse a la Unión Europea y que Rusia entonces lo impidió. Eso originó una serie de conflictos, una serie de protestas en territorio ucraniano, y que tuvo entonces que salir el presidente de entonces, y ese se da como quizá el origen en los últimos tiempos o la explicación de lo que hoy está viviendo, que de hecho le estamos dando mayor atención ahora porque se trata de una invasión con todo lo bélico, con todo lo difícil que esto amerita, pero ese conflicto viene ya desde 2013, 2014. Tenemos a Álvaro, ya nos escucha. Ok, ahora sí lo puedo escuchar. Ya no Álvaro Alba es historiador, periodista de origen cubano, pero que vivió mucho tiempo en Ucrania, conocedor al dedillo del territorio, de la sociedad. Álvaro, y esta reconexión, quizá estaba mientras me contaba contigo conversando que el 2013 o el 2014 la anexión al continente, a la Unión Europea frustrada, quizás fue el origen de este conflicto. Y segundo, ¿hasta qué punto está dividida la población ucraniana en términos de pretender a Europa, pretender a Ucrania o pretender a Rusia? Se fue. Bueno, si me escuchas, yo escuché primero la pregunta. Gracias. Ucrania en el 2013 y 2014, el gobierno entonces ucraniano había decidido
iniciar un proceso de acercamiento, pero las presiones de Moscú le impidieron precisamente el que lo hicieran, y el entonces mandatario Víctor Yanukovych decidió no seguir con el proceso de acercamiento y rompe con Moscú, rompe con Bruselas, no con Moscú, disculpen. Y es cuando los ucranianos, los estudiantes sobre todo, salen a las calles y hacen el Euromaidán. La consigna era Ucrania C Europa, o sea, Ucrania es Europa. Y por eso es que aquellos meses de protestas, no se hablaba de entrar en la OTAN, no se hablaba de pertenecer a la alianza, sino de pertenecer a la Unión Europea, como lo son todos los otros países, Polonia, Bulgaria, como es la República Checa, como lo son 3 repúblicas socialistas soviéticas, que es de Lituania, Letonia y Estonia. Y esa era la aspiración que tenían los ucranianos. Rusia, sí, hay una población ruso parlante que prefiere permanecer bajo la esfera de influencia de Rusia. El ahora presidente de 44 años, Volodymyr Zelensky, fue electo con el 73% del electorado. Y él nunca escondió que la aspiración uno de los objetivos de su mandato era integrarse a Europa. Y lo está haciendo, pero tiene un gran costo. Álvaro, ya para finalizar. No la oigo yo por acá. Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por este bureo a esta guerra y conocer un poquito lo que es el némesis de esta guerra, de esta invasión rusa contra Ucrania. Vamos a una pausa comercial, muchachos. A nivel Rosario más cerca. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con un invitado muy especial. Él es periodista, es historiador, es cubano, que residió un tiempo muy largo de su vida y sus hijos son ucranianos. Y nos está dando un vistazo de qué pasa en Ucrania, de esta invasión rusa a ese país. Álvaro, te comentaba fuera del aire las preguntas, ya que hay un tema de comunicación. Puedes seguir. Bueno, muchas gracias por la reconexión. Indiscutiblemente para mí es un honor y un placer estar con ustedes en esta transmisión y creo que es importante para la República Dominicana. Creo que fue uno de los países más afectados por la retirada del turismo ruso. Claro. En el Caribe hay 3 destinos importantes del turismo. Está Punta Cana, del turismo de Rusia, está Cancún y también está Cuba. Y tuvieron que enviar un avión para recoger a los turistas de esos 3 paraísos del Caribe y retornarlos a Rusia. E indiscutiblemente que va a haber afectaciones en el turismo mientras existan estas restricciones. Pero sí, Ucrania, yo creo que durante estos 8 años, ha tratado de encontrar una manera de mantener su integridad territorial, de mantener su independencia, de tener relaciones, por lo menos de cordialidad con un vecino tan poderoso como es el ruso, pero al mismo tiempo de seguir manteniendo sus aspiraciones de ser una nación europea, de pertenecer a esa familia. Y el problema es que muchas veces estamos escuchando de que si la OTAN llega a las fronteras rusas, no es la OTAN la que llega a la frontera, son los países que están en la frontera con Rusia que se sienten amenazados. Es Polonia, es Lituania, es Estonia, que lo que desean es integrar en una organización que en caso de una agresión, como la estamos viendo hoy en día, puedan ayudarlos a ellos a defenderse. Tal es así que Finlandia, un país neutral desde 1945, ha decidido también repensar su política de neutralidad para entrar en la OTAN. Está así como Suecia, un país que no ha tenido ningún conflicto bélico desde 1710, cuando perdió el entonces rey Carlos XII la batalla de Poltava, más nunca han entrado en conflicto con ningún vecino. Y ahora están pensando en entrar en la Alianza Atlántica de nuevo, porque lo que están observando es un expansionismo ruso que ellos están pensando en su futuro, como lo hicieron los polacos, como lo hicieron los checos, los eslovacos o los croatas.
El final de la guerra, ¿cómo usted la vislumbra? Bueno, yo puedo decir cómo desearía que Sí, fuera, pero no puedo decir cómo va a ser porque yo soy pesimista. Dicen que los pesimistas son optimistas que se informan mucho y terminan siendo pesimistas. Yo desearía de que Rusia respetara la integridad de Ucrania. Entiendo que Ucrania llega un momento en que tenga que hacer concesiones y como hizo en su momento Finlandia, renunciar a una cantidad de territorio para ser un país no pacífico, pero sí que su vecino muy grande no interfiriera en sus asuntos internos. Quizás Ucrania ceda Crimea a cambio Sí. de entrar en la Unión Europea. Ojalá ese fuera el final, pero cuando ayer veíamos que las bombas rusas caían a 10 kilómetros de distancia de la frontera polaca, es algo preocupante. Es como decir de que le están disparando a Boca Chica allá en República Dominicana y que la frontera está en la capital. O sea, ya en Polonia están oyendo las explosiones del ataque de los aviones rusos. Y entrar si Polonia entra en el conflicto porque sea atacada por Rusia, estaría entrando la OTAN y estamos hablando de un conflicto mundial. Álvaro, leímos en esta parte del mundo de que hoy, o al menos en las próximas horas, se iba a restablecer la reunión de buscar la negociación para un alto al fuego, pero mientras leemos eso por un lado, por el otro entonces siguen las detonaciones. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que Rusia lleva una política con una mano participa en las negociaciones y con la otra sigue atacando. O sea, rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando. Ellos se sientan en la mesa, pero eso no significa que no estén bombardeando los convoys precisamente unos convoys humanitarios, siguen atacando los hospitales. Las bombas no reconocen. Precisamente en estos días salió a la luz en la pantalla pequeña un filme de Dinamarca, cuando en febrero de 1945, por equivocación, unos aviones ingleses bombardearon una escuela católica de niñas y 86 niños murieron. O sea, Rusia a veces por error, otra intencionalmente, atacan. Vimos cómo destruyeron un hospital materno, el ala de maternidad de un hospital, y cómo también los aviones rusos atacaron el Babi Yar, que es el monumento del crimen de los nazis contra los judíos en Ucrania, donde hay decenas de miles de tumbas allí de hebreos que fallecieron durante el Holocausto. La UNESCO ha protestado por el ataque ruso a ese monumento. Hay varios museos que han sido quemados, iglesias. La casa museo de una de las pintoras ucranianas más importantes de lo que se denomina Art Naif fue atacada. Un convento en Lvov. O sea que la guerra no reconoce. ¿Cuál es el objetivo ruso? ¿Atacando civiles, atacando monumentos históricos, destruyendo ciudades? Doblegar la voluntad de los ucranianos, doblegarlo. Eso lo vimos en Chechenia cuando la guerra de la segunda guerra rusa contra Chechenia después de 1999, que duró hasta el 2011. Allí las tropas rusas tenían esta política de bombardeo donde arrasó Gudermes, que es la segunda ciudad más importante del Cáucaso, de Chechenia, allá en el Cáucaso, y es una política por ejemplo, cuando llamaron al general Dudaev para tener una conversación, el teléfono satelital, cuando se activó, lo que fue un objetivo para enviarle un misil. O sea que Rusia, cuando quiere negociar, hay que tener hasta cuidado porque puede poner en peligro la vida del que vaya a negociar con Moscú. Aquí el sábado pasado, hace 2 sábados, el Zelensky habló con 280 senadores y congresistas estadounidenses, y lo primero que le advirtieron es: por favor, no publiquen en estos momentos durante la transmisión, porque hoy en día se puede triangular de 1000 maneras de dónde sale la publicación a través de internet
y atacarlos con una bomba. Incluso ya hay bajas civiles extranjeras, un periodista herido bueno, un ayer falleció un productor cinematográfico, sí, periodista ayer también. falleció precisamente un periodista del New York Times, Brent Renaud, que estaba cubriendo con un colega hispano que fue herido, Juan del Río, que en estos momentos está siendo atendido en un hospital militar. Y hoy nos llegaron informaciones también de que otro periodista extranjero se encuentra en un hospital de Kiev entre la vida y la muerte. Lamentable. Bueno, Álvaro, queremos agradecerte este contacto con República Dominicana a través de este programa Más Cerca. Gracias por la actualización. Esperamos volver a poder tener el privilegio de conversar contigo más adelante. Y ojalá se acabe la guerra y conversemos de otra cosa. Ojalá, Dios mediante, que nos veamos en tiempos de paz, y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, gracias. Álvaro Alba, periodista, historiador cubano que vive o vivió en Ucrania, nos ha actualizado sobre este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. A nivel Carrosario más cerca.